Muy buenas tardes, muy buenos días a cada uno de ustedes. Un saludo cordial. Hace unos días atrás fue el 22 de octubre, la fecha más importante para todo el adventismo. Quería subir un video para poder explicar y poder compartir este tema, pero tristemente YouTube no me permitió subir un video en una semana. Algunos videos me lo está borrando y tristemente he visto esta persecución en las redes sociales. Por eso veo muy apremiante el poder subir videos y poder hacer lo correcto, pero sí o sí va a haber persecución y te lo van a bajar algunos videos. Y en las redes sociales está pasando eso. Pero mientras Dios nos dé la vida y la oportunidad, podamos hacerlo. Y quiero hacerte una pregunta. Si eres adventista y te consideras adventista, el día sábado que pasó, ¿qué hicieron en tu iglesia? ¿Recordaron la fecha 22 de octubre o celebraron el Día del Pastor? Tristemente, hoy en día muchas iglesias adventistas recordaron el 22 de octubre, pero no lo recordaron como una fecha importante para el adventismo, sino lo recordaron a un hombre, a un pastor. Se han olvidado de la fecha tan importante del 22 de octubre de 1844. En esta ocasión vamos a recordar lo que aconteció en el pasado. Es la fecha más importante para todos nosotros. Todo aquel que quiere estudiar las profecías y quiere encontrarse con Jesús, la fecha más importante es el 22 de octubre, porque pasaron muchos acontecimientos. Y vamos a recordar hoy en día, vamos a estudiar lo que aconteció, más que todo en cuanto al chasco. Y para poder iniciar con el estudio, vamos a orar para que Dios nos dé la sabiduría y el entendimiento para comprender su palabra. Yo aquí me voy a arrodillar y ustedes pueden acompañarme con la oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Aconteció una fecha muy importante para todo el adventismo. Nosotros queremos, más que honrar a la fecha, honrarte a ti, Señor, porque esa fecha, nuestro Salvador ha pasado del lugar santo al lugar santísimo. Y ese mensaje es el mensaje que nos caracteriza como adventistas. Y no queremos olvidar nuestra historia. Queremos continuar con aquellos que iniciaron este movimiento adventista, Señor. Puedas ayudarnos a comprender tu palabra. Puedas bendecir a cada uno, cada una que está escuchando el video. Y danos el carbón encendido para predicar este mensaje. Todo eso te lo pido sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Para empezar el estudio de este momento, vamos a ir a la palabra de Dios. Te invito a que puedas buscar en tu Biblia el libro de Hechos 1, el verso 9. Vamos a ir a la Biblia, vamos a buscar el libro de Hechos, el capítulo 1, el verso 9. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. En este pasaje de las Escrituras nos está mostrando el último acontecimiento que nuestro Salvador hizo en la tierra. Los discípulos añoraron que Cristo estableciera su reino en la tierra. Cuando Cristo nació, las profecías se cumplieron de Daniel 9. Y en la mitad de la semana, nuestro Salvador fue crucificado. Y ellos no entendieron por qué Jesús fue muerto. Cuando Cristo les relató
las profecías que él moriría, entonces ellos no entendieron, estaba como algo velado en sus ojos para que no pudieran entenderlo. Pero cuando Cristo ascendió al cielo, ahí sí estaban comprendiendo recién la obra de Cristo aquí en la tierra. Y cuando Él se fue, les hizo una promesa, que Él volvería muy pronto. Y esa promesa ha perdurado desde ese entonces hasta el momento. Y nos preguntamos, ¿por qué Jesús no ha venido? ¿Por qué mi Salvador hasta ahora no ha venido? En los tiempos del apóstol Pablo, ellos creían que Cristo vendría en su tiempo, porque él escribió en Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El apóstol Pablo en su entonces, él creía ver a Cristo volver. La esperanza de que Cristo volvería pronto estaba en sus corazones. Tendría que cumplirse la profecía de Daniel. Y nos dice en Segunda de Tesalonicenses 2, el verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. En su entonces ellos creían que Cristo vendría en sus días, pero el apóstol Pablo escribió, nadie os engañe en ninguna manera, porque primero tiene que venir la apostasía. Entonces tenía que cumplirse la profecía más larga de la palabra de Dios. Tenía que cumplirse Daniel 12. Pero ellos mismos no entendieron porque estaba sellado el libro de Daniel. Pero desde ese entonces, esperar a Jesús ha sido su esperanza. Eso les ha mantenido firmes a los reformadores de la Edad Media. Pero ellos pensaron que Cristo vendría también en su tiempo. Y ellos dieron sus vidas para esta proclamación del Evangelio. Y vemos lo que pasó en 1830, en 1840, cuando Dios levantó a un pueblo para proclamar el mensaje del primer ángel, para proclamar el mensaje que estaba sellado en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel. Y esa historia del chasco que aconteció debe mantenerse viva en nuestro pueblo. Nos dice el libro Ministerio de Publicaciones, la página 32, el párrafo 2. Es necesario volver a publicar el relato de las experiencias por las que el pueblo de Dios pasó en la historia temprana de nuestra obra. Muchos de los que posteriormente han llegado a la verdad ignoran los medios por los cuales Dios ha obrado. Esta cita podemos encontrar también en manuscritos el volumen 18, el año 1903, el párrafo 4. ¿Por qué la mensajera del Señor dijo, debe mantenerse viva la historia? Porque en 1903 también muchos adventistas estaban olvidando de lo que aconteció por los años 1840 y 1844. Muchos ya se estaban olvidando, por eso Dios mismo le inspiró a la mensajera que escribiera que no hay que olvidarse de nuestra historia. Y nos sigue diciendo la cita. El caso de Guillermo Miller y sus asociados, del capitán José Bates y otros pioneros del mensaje adventista deberían mantenerse ante nuestro pueblo. El libro del pastor Loborog debería recibir atención. Nuestros dirigentes deberían ver lo que se puede hacer para hacer circular este libro. Y la mensajera del Señor está hablando especialmente de este libro, el gran movimiento adventista, que los dirigentes deberían hacer todo lo posible para que los miembros pudieran tenerlo.
y estamos trabajando en eso también. Ahora vamos a contar los inicios de la Iglesia Adventista. Cómo Dios ha utilizado a algunos hombres para proclamar el mensaje del Evangelio eterno. Para esto vamos a ir al libro de Daniel. Daniel, el capítulo 12, el verso 4. Daniel, el capítulo 12, el verso 4. Nos dice de la siguiente manera: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. El verso 7 nos dice: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Qué nos dice entonces la profecía? Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿De cuáles palabras se refiere? De las palabras de Daniel, especialmente Daniel 7 al 12. El mismo profeta no pudo entender las profecías. Tampoco lo entendieron los apóstoles. No predicaron este mensaje del juicio venidero. Tampoco lo predicaron los reformadores. Tenía que cumplirse la profecía, como hemos leído en Daniel 12, el verso 7. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que equivale lo mismo a Daniel 7:25. Nos dice la palabra de Dios: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta un tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. Esa profecía también lo explica el apóstol Pablo, que tenía que venir el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y el profeta Juan también nos dice en Apocalipsis 11:2: pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque es dado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. La profecía de los 1260 años tenía que cumplirse. Después de eso ya muchos anunciaron el juicio cercano y el libro de Daniel ha sido desellado. En otras palabras, ya se podía comprender esa porción que estaba velada para el pueblo de Dios. Nos dice el libro Hechos de los Apóstoles, la página 467, el párrafo 2. En el Apocalipsis, todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. En él está el complemento del libro de Daniel. Uno es una profecía, el otro una revelación. El libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino aquella porción de la profecía de Daniel que se refiere a los últimos días. El ángel ordenó: tú, empero, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. El libro que fue sellado, el libro que no se podía entender, fue aquella porción de Daniel, porque nos dice el escrito, aquella porción de la profecía de Daniel. Esa porción especialmente es Daniel 7 al 12. Esa porción no se podía comprender, estaba velada para el pueblo de Dios. Por eso el ángel ordenó: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos, queriendo desellar el libro, no pudieron desellarlo porque estaba velado. Y nos dice el libro Conflicto de los Siglos, la página 405, el párrafo 3. Los reformadores no lo proclamaron tampoco. Martín Lutero fijó la fecha del juicio para cerca de 300 años después de su época, pero desde 1798 el libro de Daniel ha sido desellado, la ciencia de las profecías ha aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. Entonces el libro que estaba sellado era el libro de Daniel.
pero en 1798 ya ha sido desellado. Martín Lutero fijó la fecha 300 años después de su época. Los reformadores no lo proclamaron entonces. Y muchos, queriendo desellarlo, han estudiado el libro de Daniel y el Apocalipsis. Y tú sabías que antes que Guillermo Miller pueda estudiar las profecías, hubo hombres que también lo estudiaron antes de 1800. El libro que les voy a mostrar a continuación es el libro Portadores de Luz, que también leíamos citas de este libro en anteriores estudios. Voy a leer algunas citas de este libro, más que todo para adentrarnos en la historia adventista, porque es muy bueno poder tener libros que nos ayuden a comprender la historia, porque siempre tiene algunos datos que puede interesarnos a nosotros. Vamos a leer el libro Portadores de Luz, la página 24. Yo me asombré que hubo hombres antes de que Guillermo Miller pueda desellar el libro, ya hubo hombres que lo estudiaron, el libro de Daniel y Apocalipsis. Solo por mencionar, Joaquín de Flores, 1180, vieron en las profecías bíblicas de Daniel y el Apocalipsis evidencias de la proximidad de la segunda venida. Este monje abad estudió las profecías. Él ha sido uno de los primeros que se ha interesado en estudiar Daniel y Apocalipsis. Pero cabe recalcar que muchos hombres de la Edad Media, mucho más antes, así como los valdenses, también lo estudiaron. Muchos fueron muertos por la palabra de Dios, solo por tener la palabra de Dios. Pero los que vamos a mencionar ahora son algunos de los hombres que en la historia han podido ver el libro de Daniel y el Apocalipsis más que todo. Uno fue Daniel Whitby. Él postuló una segunda venida espiritual, que sería seguida por 1000 años, durante los cuales primero los protestantes, luego los católicos y más tarde los judíos y los musulmanes renunciarían al pecado y a la incredulidad y se convertirían cabalmente a Cristo. Al final de este milenio, Cristo realmente volvería en forma literal. Los protestantes de todas las denominaciones acogieron esta idea con prontitud. Daniel Whitby ha sido un clérigo católico y él ha postulado una segunda venida espiritual. Después 1000 años y luego Cristo vendría literalmente. Él ha sido el primero en decir que Cristo vendría espiritualmente, después pasarían 1000 años, luego Cristo vendría literalmente. Esa doctrina muchos protestantes lo agarraron en esa época. Y muchos se quedaron con esa teoría de que primero tenía que venir un reino espiritual, que Cristo tendría que venir espiritualmente, después tenía que pasar 1000 años y luego vendría Él literalmente. Daniel Whitby ha sido uno de los primeros en interesarse en Daniel y Apocalipsis. Otro fue Johann Petri, un pastor calvinista alemán. Aparentemente, Petri fue el primero que determinó la estrecha relación entre la profecía mesiánica de las 70 semanas de Daniel 9 y los 2300 días de Daniel 8. Él hacía comenzar ambos periodos en el año 453 a.C., con lo que los 2300 años terminarían en 1847. Johann Petri ha sido uno de los primeros en poner Daniel 7 y Daniel 8 comenzando al principio, como nos dice aquí. Las 70 semanas y las 2300 tardes y mañanas, él lo puso al principio, los dos. Y así ha comenzado él en el año 453, y en sus cálculos él determinó que terminarían en 1847. Un alemán ha sido uno de los primeros en poner las profecías de Daniel relacionadas con las 70 semanas. Otro ha sido Johann Albrecht Bengel, que Conflicto de los Siglos también nos habla de él. Nos dice, mediante razonamientos aritméticos complicados terminaba el periodo en 1836
Él creía que Cristo regresaría en esa época y que comenzaría el reino de los 1000 años sobre la tierra, seguido por un segundo milenio en el cielo. Bengel prestó muy poca atención a los 2300 días, fuera de identificarlos como 2300 años literales. Él creía que Cristo regresaría el año 1836 y que ese año comenzaría el reino de los 1000 años. Él no había prestado mucha atención a las 2300 tardes y mañanas. Uno de los más conocidos fue Manuel Lacunza o Manuel de Lacunza, un chileno jesuita. Nos dice aquí que él había estudiado también Daniel y Apocalipsis y él había sido uno de los primeros en proclamar la venida del Señor. Nos dice: entonces, en la década de 1790, un manuscrito titulado La venida del Mesías en gloria y majestad, escrito por un sacerdote jesuita exiliado, comenzó a circular en España y la América española. Él había sacado un tratado en cuanto a la proclamación del Evangelio de que Cristo estaba a las puertas. Él ha sido también uno de los primeros, que era un chileno católico. Otro fue William Cunningham. Cunningham creía que él estaba viviendo en el tiempo del primer ángel de Apocalipsis 14, 6 y 7, y que los mensajes que debían proclamar el segundo y el tercer ángel de este capítulo todavía estaban en el futuro. Él ponía al primer y el tercer ángel al futuro. Él esperaba que el milenio comenzara al final de los 1335 días, mencionados en Daniel 12:12. Como iniciaba este periodo junto con el de los 1260 años en el 533, calculó que terminarían en 1867. Cunningham creía que estaba en el primer mensaje angélico y que el segundo y el tercero lo colocaba hacia el futuro. Él creía que el milenio comenzaría con los 1335 días que nos habla Daniel 12:12. Él iniciaba los 1335 años con los 1260 años. Lo iniciaba en el año 533 y sus cálculos han sido que Cristo vendría en 1867. Solo por mencionar algunos hombres de ese entonces que también estudiaron las profecías. Pero Dios escogió a un hombre humilde, un granjero, que antes no creía en la Biblia. Pero él mismo con sus palabras dijo que el encontrar la Biblia ha encontrado a un amigo que es en Cristo Jesús. Dios escogió a Guillermo Miller. ¿Y por qué, nos preguntamos, por qué no escogió a los hombres que mencionamos mucho más antes? También nos cuenta Conflicto de los Siglos, de un hombre llamado Joseph Wolf, que él había iniciado también la proclamación de que Cristo estaba a las puertas, y de otro hombre llamado Edward Irving. Ustedes pueden leer el Conflicto de los Siglos, que nos habla en cuanto a toda esta historia, 5 capítulos consecutivos, el capítulo 19, 20, 21, 22 y 23. Y nos sigue relatando en los capítulos posteriores. Pero especialmente esos 5 capítulos nos habla de la fe adventista. Y ahí nos habla de un hombre llamado Joseph Wolf, que había proclamado el mensaje del segundo advenimiento. Pero Dios escogió a un hombre, y ese hombre se llamó Guillermo Miller. Nos dice el libro Primeros Escritos, la página 229, el párrafo 1. Dios envió a su ángel para que moviese el corazón de un agricultor que antes no creía en la Biblia y lo indujese a escudriñar las profecías. Los ángeles de Dios visitaron repetidamente a aquel varón escogido y guiaron su entendimiento para que comprendiese las profecías que siempre habían estado veladas al pueblo de Dios. Se le dio el primer eslabón de la cadena de verdades y se le indujo a buscar uno tras otro los demás eslabones, hasta que se maravilló de la palabra de Dios, viendo en ella una perfecta cadena de verdades.
Nos dice que los ángeles visitaron a aquel varón escogido para guiar su entendimiento a las profecías, para que él pudiese comprender las profecías que estaban siempre veladas al pueblo de Dios. Él encontró en la Biblia una cadena de verdades y se dio cuenta que la Biblia estaba inspirada totalmente, no solo una parte, no solo algunos versos, sino toda la Biblia. Él encontró una perfecta cadena de verdades. Y yo me pregunto, ¿por qué Dios lo ha escogido a Guillermo Miller y no a esos hombres que hemos mencionado más antes? Y nosotros sabemos por qué. Por la ciencia de la educación. Guillermo Miller no estudió en una universidad prestigiosa para entender la Biblia. Guillermo Miller no estudió en las grandes universidades de ese entonces. Él no tenía títulos como cartones que hoy tienen muchos eruditos hoy en día, doctorado y masterado. Él solo era un simple granjero, como él lo dijo en sus palabras. Era humilde, pero Dios lo escogió. Y ahí podemos ver que Dios siempre escoge a los más humildes. Cuando Cristo vino aquí en la tierra, Él no escogió a los sacerdotes del Sanedrín. Él escogió a los más humildes que no tenían una educación rabínica, no tenían una educación de los eruditos de ese entonces. Juan el Bautista se fue hacia el desierto para poder estudiar las profecías y él se dio cuenta de Cristo, que era el Mesías ungido. Y Cristo mismo dijo de Juan el Bautista que era el mayor de los profetas. Jesús mismo no estudió en ese entonces en la educación de los rabinos, que tenían un conocimiento alto de las Sagradas Escrituras, pero no comprendían a su totalidad, porque si no, ellos mismos hubieran esperado al Salvador en su primera venida. Por eso nosotros sabemos, en cuanto a la ciencia de la educación, de que la palabra de Dios es nuestra base, es nuestro credo. Y Guillermo Miller creyó de esa manera. Por eso Dios lo escogió a él para que deselle, para que entendiera las profecías de Apocalipsis y más que todo de Daniel. Nos dice el libro Primeros Escritos, la página 229, el párrafo 2. Dios le llamaba para que abandonara su granja, como había llamado a Eliseo para que dejara los bueyes y el campo de labranza y siguiese a Elías. Tembloroso empezó Guillermo Miller a declarar ante la gente los misterios del reino de Dios, conduciendo a sus oyentes por medio de las profecías al segundo advenimiento de Cristo. Al principio, Guillermo Miller estaba temeroso, estaba con miedo. Él había estudiado la palabra de Dios y especialmente se había concentrado en el libro de Daniel. Él había visto Daniel 8:14, él había visto Daniel 9 y Daniel 12. Y él estudiaba las profecías. Y al principio se nos cuenta que él, estando en su casa, primero evangelizó a sus vecinos, a su misma familia, pero ellos no tenían ese interés en la palabra de Dios. Y él estaba temeroso al presentarlo al público. Él decía, yo no soy pastor, yo no he estudiado en las grandes universidades, tal vez a mí no me van a escuchar. Pero los ángeles le visitaron a Guillermo Miller. Así como Cristo había escogido a sus apóstoles, así también Dios había escogido a Guillermo Miller para proclamar el mensaje, porque era tiempo de proclamarlo. Y Guillermo Miller le hizo una promesa a Dios. Si alguien me viene a invitar, entonces yo voy a dar tu mensaje. Porque en ese entonces él no era conocido. Él era bautista, su familia era de la religión, ellos profesaban esa religión, eran bautistas. Él no era reconocido en esa época. Por eso él había estudiado y se había dado cuenta de las grandes verdades. Y en el año 1818, él vio que Cristo vendría 25 años después. Y él no podía callarse. Una voz le decía, tienes que proclamar el mensaje que Dios te ha revelado a través de su palabra.
Imagínense cómo hubiera sido si nosotros hubiéramos sido como Guillermo Miller, estudiando la palabra de Dios, cómo hubiéramos predicado ese mensaje. La promesa que Guillermo Miller le hizo a Dios fue en la casa que él tuvo en Southampton, Nueva York. Ahí fue donde Miller prometió al Señor que predicaría acerca de su comprensión de las profecías bíblicas, si alguien se lo pedía. Nos dice el libro Conflicto de los Siglos, la página 366 y 367. Con profundo interés estudió los libros de Daniel y el Apocalipsis, siguiendo los mismos principios de interpretación que en los demás libros de la Biblia, y con gran gozo comprobó que los símbolos proféticos podían ser comprendidos. Así me convencí, dice, de que la Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez. Eslabón tras eslabón de la cadena de la verdad descubierta vino a recompensar sus esfuerzos a medida que paso a paso seguía las grandes líneas de la profecía. Ángeles del cielo dirigían sus pensamientos y descubrían las escrituras a su inteligencia. Nos cuenta que los mismos ángeles estaban en su estudio. Y yo pienso que los demonios también estaban ahí. Porque Satanás tampoco podía comprender, porque nos dice la palabra de Dios que solo los entendidos entenderán. Por eso los demonios y el mismo diablo no podían comprender las escrituras, no podían comprender las profecías, mejor dicho. Porque Satanás también estudia la Biblia, pero él no lo estudia con un sentimiento de poder acercarse al Señor, sino él estudia para contradecir la palabra de Dios. Pero los ángeles de Dios estaban en el estudio, especialmente de Apocalipsis y Daniel. Pero finalmente, un sábado de mañana, en agosto de 1831, él en su estudio prometió al Señor: si alguien me invitara para dar el mensaje, yo voy a dar ese mensaje. Tan solo una hora después vino su sobrino, tocó la puerta, entró a su casa. Ahí estaba Guillermo Miller con su esposa y le dijo: tío, un pastor de la iglesia está indispuesto. Entonces nosotros queremos que tú puedas dar el mensaje de las profecías que estabas estudiando. Y ahí se dio cuenta Guillermo Miller que rápidamente Dios había escuchado su oración. La promesa que Guillermo Miller le hizo a Dios tan solo fue tal vez unas horas antes. Y así llegó rápidamente la respuesta. En ese momento Guillermo Miller no sabía cómo responder al llamado. Tal vez él no quería dar el mensaje, que muchos iban a insultarlo, iban a estar en contra de ese mensaje, pero él le había hecho una promesa a Dios. Muchas veces nosotros no queremos dar el mensaje, queremos tal vez una invitación para darlo. Pero así como Dios llamó a Guillermo Miller, nos llama a nosotros para predicar este mensaje que hemos conocido, el mensaje adventista. Él nos llama para predicarlo al mundo entero. Si en su entonces Cristo ya había escogido un hombre para que pueda predicarlo, también Dios nos llama a nosotros para predicar el mismo mensaje de Daniel y Apocalipsis, del mensaje de los tres ángeles. Y él se dio cuenta de una verdad en Daniel 8:14. Nos dice: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ese versículo había resonado mucho en Guillermo Miller. Imagínense, él no tenía el espíritu de profecía como nosotros tenemos ahora. Gracias a Dios tenemos el don profético que ha sido revelado a través de la mensajera del Señor. Pero Guillermo Miller solo tenía su Biblia, tenía tal vez algunos libros de historia, y con la concordancia él se iba guiando de la palabra de Dios. Él encontraba un versículo y él no lo entendía, iba a otro versículo para que pueda entenderlo.
También él vio en Daniel 8:14 una cadena de verdad. Y él se dio cuenta del principio día por año. Se había dado cuenta de que Daniel 8:14 también estaba ligado con Daniel 9 de las 70 semanas. Y así él lo puso al principio los dos periodos proféticos, que comenzaba en el año 457 a.C. con el decreto de Artajerjes. Él había tomado el principio día por año. Y así iba estudiando las profecías. Y en su estudio se dio cuenta que Cristo vendría en la primavera de 1843. Después que pasó la fecha de 1843, ellos pensaron, con Guillermo Miller y muchos más, que Cristo vendría en la primavera de 1844. Y con un estudio más detalloso, pusieron la fecha 22 de octubre de 1844. Y así ellos vieron la cadena de verdades, y más que todo Guillermo Miller empezó a predicar. Le dieron una licencia a él para que pueda hablar las profecías en su iglesia bautista. Pero muy poco después lo botaron de esa iglesia, porque los mismos pastores estaban en contra del mensaje. Le decían a Guillermo Miller: nadie puede entender las profecías, están veladas. Nadie puede entender Daniel y nadie puede entender Apocalipsis. Y como tú, un hombre simple que ni siquiera has estudiado en una universidad, ¿cómo vienes a enseñarnos a nosotros, que nosotros hemos estudiado en una universidad prestigiosa? Como tú, siendo simple un granjero, ¿vas a enseñarnos a nosotros? Así le decían a Guillermo Miller. Pero Guillermo Miller seguía predicando el mensaje. Pero muchos estaban aceptando ese mensaje, gracias a Dios. Y quiero mencionar algunos de aquellos hombres que aceptaron ese mensaje. Como tú puedes ver en tu pantalla, ahí están 3 hombres que aceptaron el mensaje millerita. Uno de esos hombres fue Josías Litch. Josías Litch había sido un pastor presbiteriano. Él había escuchado el mensaje de Miller. Él se había dado cuenta de las profecías, que todo cuadraba, empezando de Daniel 8:14, la profecía más grande de la palabra de Dios. Entonces él se había dado cuenta de ese mensaje y había aceptado el millerismo. Otro que también aceptó fue George Storr, un hombre que antes también se nos cuenta que no creía en la Biblia, pero después se había dado cuenta del mensaje y escuchó a Guillermo Miller y empezó a predicar el mensaje millerita. Y uno de los más grandes predicadores de ese entonces fue Charles Fitch. Charles Fitch había empezado a escuchar el mensaje de Miller. Había comenzado a predicar en su iglesia. Él también era un pastor presbiteriano, pero muchos rechazaron el mensaje de Fitch, que él mismo había leído el libro de Guillermo Miller. Guillermo Miller había escrito un libro y Fitch había estudiado ese libro, no solo 2 veces, no solo 3 veces, sino 6 veces él lo había leído. Pero muchos estaban en contra de ese mensaje. Entonces Charles Fitch rebajó la guardia y empezó a predicar la doctrina de la santificación. Pero gracias a Josías Litch, que él conocía a Charles Fitch, le animó a que nuevamente pueda escudriñar la palabra de Dios, y nuevamente Charles Fitch aceptó el mensaje del millerismo y empezó a predicar el mensaje del segundo advenimiento, del clamor de medianoche. Y así se iban uniendo muchos hombres y muchas mujeres al mensaje millerita. Y eso fue por las décadas de 1835-1836. Pero Guillermo Miller empezó a predicar el año 1831. Y un acontecimiento que aconteció en ese entonces fue la caída de las estrellas, que aconteció el 13 de noviembre de 1833. Muchos estaban en oposición al mensaje de Miller. Solo pocos aceptaron ese mensaje al principio. Pero cuando aconteció la caída de las estrellas,
muchos se dieron cuenta de que Cristo estaba a las puertas. Ya había pasado el terremoto de Lisboa el año 1755. El sol se había oscurecido. La luna estaba roja. Ya había pasado esas profecías. La última profecía fue cuando las estrellas cayeron un 13 de noviembre de 1833. Ha sido un espectáculo grande para todos los Estados Unidos y para muchas partes del mundo también. Cuando muchas personas vieron ese espectáculo tan maravilloso, se dieron cuenta que el retorno de Cristo estaba a las puertas, y así muchos más se unían al mensaje millerita. Pero antes de 1840, Miller solo predicaba en los lugares pequeños, en aldeas pequeñas. Él no predicaba en las grandes ciudades, pero gracias a un hombre llamado Joshua B. Himes, él pudo predicar en las grandes ciudades, y Joshua B. Himes ha sido un pilar fundamental para el mensaje. Nos dice en el libro Fundadores del Mensaje, que es un libro también que nos habla de la historia adventista. Sus siglas serían FOME. La página 71, el párrafo 4 nos dice: el 11 de noviembre de 1839, William Miller inició una serie de reuniones en Exeter, New Hampshire. El día 12 se reunió allí una conferencia de ministros cristianos. El señor Himes había escrito previamente una carta invitando al señor Miller a dar una serie de conferencias en su iglesia. Ahora conoció al señor Miller y renovó la invitación en persona. La reunión de ese día de noviembre fue memorable en la vida de ambos hombres, porque Miller había trabajado tan incansablemente en las zonas rurales y en los pueblos pequeños durante 6 años. Fue presentado al mundo por el infatigable Himes. Se nos cuenta que el 11 de noviembre de 1839, Miller había iniciado sesiones en New Hampshire, y el día 12 se hizo una conferencia de ministros, y Himes le había dado una carta mucho más antes para que vaya a predicar a su iglesia. Su iglesia se llamó la Capilla de Boston. Himes realmente era muy reconocido por predicar de la abstinencia, por predicar de la abolición. Él estaba en contra de la esclavitud y él predicaba de la temperancia. Era realmente un hombre muy entusiasta, y cuando escuchó el mensaje de Miller se maravilló de ese mensaje. Y así estos dos grandes hombres se conocieron. Nos dice en el libro Un profeta entre vosotros, otro libro que nos habla de la historia de la iglesia adventista. La página 192, el párrafo 2 nos dice: fue Joshua B. Himes quien fue el responsable de sacar a Miller de los pequeños pueblos y aldeas hacia las grandes ciudades, y su capacidad de promoción proporcionó más vacantes para los sermones de las que podía llenar. Decenas de miles de personas asistieron a las reuniones campestres que Himes organizó y dirigió, y se agregaron más miles a medida que el movimiento se extendía más allá de su supervisión personal. En aproximadamente 130 reuniones campestres celebradas en 1843, en 1844 se estimó que asistieron entre 500,000 y 1,000,000 de personas, y la población total de los Estados Unidos era de solo 17 millones de personas. Fue Joshua B. Himes el responsable de sacar a Miller de las pequeñas ciudades, de los pueblos, a las grandes ciudades. Pero su trabajo no quedó ahí. Él inició el trabajo de la publicación de la Signs of the Times. Mucho más antes, Miller ya había visto ese aspecto de que tenía que hacer un periódico para poder publicarlo. Él ya había escrito un libro, pero no era lo suficiente. Él no podía llegar a muchos lugares, pero gracias a Joshua B. Himes pudieron llegar a muchos lugares con el periódico, el primer periódico millerita llamado The Signs of the Times. Y miles de personas se unieron al mensaje, realizaron carpas, realizaron congresos, realizaron campestres.
Y se nos cuenta aquí que en algunas ocasiones llegó hasta 500,000 y 1,000,000 de personas. Imagínense cuánta gente escuchó el mensaje del advenimiento cercano. El libro La historia de la redención nos cuenta en la página 374, el párrafo 3, hablando del mensaje de Miller. Con temor, Guillermo Miller comenzó a presentar ante la gente los misterios del reino de Dios, conduciendo a sus oyentes a lo largo de las profecías hasta el segundo advenimiento de Cristo. El testimonio de las Escrituras que señalaban la venida de Cristo en 1843 despertó gran interés. Muchos se convencieron de que los argumentos basados en los periodos proféticos eran correctos, y sacrificando su orgullo y su opinión personal, recibieron con gozo la verdad. Algunos ministros dejaron a un lado sus sentimientos e ideas sectarias, sus salarios y sus iglesias, y se unieron a los que proclamaban la venida de Jesús. Ya por el año 1843 ha sido un gran despertar para muchos lugares, y muchos hombres que eran pastores de sus iglesias, dejaron sus salarios, dejaron sus sueldos y se unieron a la predicación de Miller. Él les presentaba las 2,300 tardes y mañanas que iba a concluir primeramente en 1843. Muchos dijeron, ese mensaje de Miller es un mensaje satánico, pero muchos aceptaron el mensaje gracias a Dios. El Espíritu Santo estaba obrando en sus corazones. Muchos dejaron sus trabajos, dejaron sus iglesias, y al final muchos dejaron sus hogares, sus casas, vendieron todo para la proclamación del mensaje. Si tan solo nosotros pudiéramos tener esas mismas ansias ahora, como aquellos que tuvieron en la década de 1843, Cristo vendría mucho más antes de lo que pensamos. Y quiero leer esta cita de este libro que también mencionábamos en unos estudios anteriores, Las aventuras del Capitán Bates. Y quiero que noten esta parte, que notemos esta parte, con cuántos dólares inició la Signs of the Times. Hablando el pastor José Bates, debido a que el pastor Joshua B. Himes estaba tan escaso de medios como cualquier otro ministro, que en ese momento predicaba y defendía audazmente la necesidad de una reforma moral y expresaba un deseo ansioso de preparar un documento sobre el tema de la segunda venida. Un anciano capitán del barco del estado de Maine, estando presente, entregó él $1 de plata. Con este dólar, dijo el pastor Himes, comenzamos a publicar Signs of the Times. Estaba de escasos recursos el pastor Himes. Guillermo Miller tampoco tenía unos recursos así amplios para poder predicar el mensaje en cuanto a la publicación, a las publicaciones. Pero nos cuenta el pastor José Bates, un anciano capitán de barco, le dio $1. Y Joshua B. Himes dijo, con este dólar vamos a empezar la publicación de las Signs of the Times, señales de los tiempos. Y el 20 de marzo de 1840 salió el primer periódico millerita. Se podría decir que es el primer periódico adventista en la historia. Esta fecha nunca tiene que ser olvidada también, cuando salió la primera publicación adventista en la historia. La Signs of the Times se ha publicado el 20 de marzo de 1840 y se nos cuenta que cada día salía como 10,000 ejemplares. Después salió The Midnight Cry el 20 de abril de 1843, y así muchos se unieron al mensaje y muchos periódicos salieron en ese entonces para proclamar el mensaje. No solo era la Sign of the Times, sino venían muchos periódicos más de muchos hombres que daban sus recursos a la obra. Aún así ellos estaban de escasos recursos, pero ellos decían, si Jesús va a venir muy pronto, entonces yo voy a dar todo para esta proclamación.
Y así muchos de los Estados Unidos escuchaban el mensaje del clamor de medianoche. Y ese mensaje no solo se expandió por los Estados Unidos, sino fue hasta Australia, Alemania y muchos lugares del mundo. Nos cuenta el libro Fundadores del Mensaje, la página 80, el párrafo 2. Durante 1842 se llevaron a cabo 31 congresos campestres. En 1843 eran 40 y durante la temporada de 1848 se realizaron por lo menos 54. Estas reuniones eran mucho más grandes que las reuniones campestres actuales. Informó la asistencia de 4.000 a 15.000 campesinos enteros acudieron en masa para escuchar el conmovedor mensaje del pronto regreso de Cristo. Se estima que en los 125 campamentos celebrados durante el movimiento de 1844 asistieron entre 500.000 y 1.000.000 de personas. Realmente ellos tenían las ansias de predicar, estaban seguros de su mensaje, del mensaje que Dios les había dado para que impartan. Se nos cuenta que en 1840 se llevó a cabo 30 congresos campestres. En el año 1843 se llevó a cabo 40 y en el año 1844 se llevó a cabo 54 congresos. Nosotros en un año ni siquiera podemos hacer un congreso. Imagínense en ese entonces. Más de 50.000 campesinos venían para escuchar. Y se estima que en todo ese entonces se hizo 125 campamentos celebrados en 1844. Y asistieron como 500.000 a 1.000.000 de personas escucharon el mensaje adventista. Si tan solo nosotros tuviéramos esas mismas ansias que tuvieron esos hombres de antes, de dar nuestros recursos a la obra. Y lo que ven en su pantalla, lo que ves en tu pantalla, fue la gran carpa que se armó en los Estados Unidos de Norteamérica. La gran carpa que surgió en 1842 en agosto. En ahí es donde Guillermo Miller, donde Charles Fitch, donde Joshua B. Himes, donde George Storr, donde Josias Litch daban el mensaje adventista, daban el mensaje del pronto advenimiento cercano. Pero muchos estaban en contra del mensaje que daban estos hombres. También se nos muestra la reunión millerita. Esa es una foto de las pocas que hay de una de las reuniones milleritas. Pero también, gracias a un hombre, se pudo expandir este mensaje. Y eso se encuentra en el libro Conflicto de los Siglos, la página 382, el párrafo 3. Otra profecía se había cumplido. En 1840, otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general. 2 años antes, Josias Litch, uno de los principales ministros que predicaba el segundo advenimiento, publicó una explicación del capítulo 9 del Apocalipsis, que predecía la caída del Imperio Otomano. Según sus cálculos, esa potencia sería derribada en el año 1840 después de Cristo, durante el mes de agosto. En el año 1840, otra profecía estaba circulando. 2 años antes, el mismo hombre, llamado Josias Litch, se había dado cuenta de Apocalipsis 9, de las profecías. Él también había estudiado las profecías y se había dado cuenta que la trompeta, la 6ª trompeta, tocaría el 11 de agosto de 1840. El poder otomano caería. Cuando muchos escucharon ese mensaje, dijeron: ¿será verdad? ¿Realmente el poder otomano caerá esa fecha? Y cuando cayó esa fecha, muchos se dieron cuenta de que ese mensaje era de Dios y se unieron a la proclamación. Nos sigue diciendo el conflicto de los siglos. En la fecha misma que había sido especificada,
Turquía aceptó, por medio de sus embajadores, la protección de las potencias aliadas de Europa y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción. Cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros eran correctos, con lo que recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista. Hombres de saber y de posición social se adhirieron a Miller para divulgar sus ideas, y de 1840 a 1844 la obra se extendió rápidamente. Entonces, Josias Litch ha sido un pilar fundamental para que muchos puedan escuchar el mensaje del segundo advenimiento. La prensa en ese entonces estaba a la expectativa, porque se había dado el mensaje que el 11 de agosto caería un poder, y cayó ese poder, y muchos aceptaron ese mensaje. Otra profecía que se cumplió en ese entonces fue la de Habacuc 2. El verso 1 al verso 3. Ese mensaje también lo estudiábamos en otros estudios de la importancia de los diagramas proféticos. Este diagrama profético que ustedes pueden ver, también Dios lo había guiado. Y con ese diagrama, muchos aceptaron el mensaje de la proclamación del segundo advenimiento. Nos dice el libro Conflicto de los Siglos, la página 443, el párrafo 2. Ya por el año 1842, la orden dada en esta profecía: escribe la visión y escúlpela sobre tablillas para que se pueda leer corrientemente, le había sugerido a Charles Fitch la redacción de un cartel profético con que ilustrar las visiones de Daniel y del Apocalipsis. La publicación de este cartel fue considerada como cumplimiento de la orden dada por Habacuc. Nadie, sin embargo, notó entonces que la misma profecía menciona una dilación evidente en el cumplimiento de la visión, un tiempo de demora. Después del contratiempo, este pasaje de las Escrituras resultaba muy significativo. Así como la profecía de Apocalipsis 9, también se estaba dando otra profecía en ese entonces, y era la profecía de Habacuc 2. Dios le había dado esa visión al profeta Habacuc: escúlpela sobre tablillas para que corra el que las lea. Y esa profecía se cumplió el año 1842, cuando Charles Fitch y un hombre llamado Apollos Hell realizaron este cartel profético. Y en 1843 ellos lo realizaron en una tela, y en una conferencia que los milleritas hicieron, ellos propusieron: ¿por qué no explicamos a la gente que Cristo está a las puertas mediante estos diagramas? Y así los milleritas comprendieron que se estaba dando la profecía de Habacuc 2. Y lo confirma la mensajera del Señor en el libro Primeros Escritos, que Dios mismo con su mano había guiado este diagrama y que ninguna cifra tendría que ser alterada. Se cumplieron muchas profecías en el gran movimiento adventista. Y esas mismas profecías tienen que ser dadas hoy por los que dicen ser adventistas. Ahora hablamos de los predicadores menos conocidos. José Bates había escuchado ese mensaje, pero no era un predicador conocido en ese entonces. Él también predicaba del advenimiento cercano. Otro de los predicadores era Jaime White. Tan solo con 21 años él había aceptado el mensaje millerita. Al principio él no creía en el mensaje. Tildaba a Guillermo Miller como un fanático. Pero cuando su papá y su mamá aceptaron el mensaje, él se dio cuenta que Cristo estaba a las puertas y empezó a predicar ya. Y empezó a predicar cuando él tuvo 21 años. Un joven que realmente daba el mensaje, y se cuenta que más de 1000 personas escucharon el mensaje y gracias a Jaime White aceptaron el advenimiento cercano. Otro que no se le conoce tanto fue Elon Galusha.
un hombre que había aceptado el mensaje del advenimiento cercano. Ellos fueron los predicadores menos conocidos, pero como Jaime White y José Bates fueron los fundadores de la Iglesia Adventista, que tuvo mucha relevancia el año 1863. Uno de los periódicos que en ese entonces resonaba fue End of the World, el fin del mundo, en 1843. Este periódico circulaba por todos los Estados Unidos. Hicieron muchos periódicos, hicieron muchos carteles con End of the World, pero Cristo no vino en 1843. Ese se podría decir que ha sido el primer chasco que pasaron los milleritas. Muchos le dijeron a Guillermo Miller: no solo tienes que decir que Cristo vendrá en 1843, tienes que poner una fecha específica. Miller no quería poner una fecha específica, porque él pensaba que si no se cumplía esa fecha, muchos desistirían de su fe. Pero entonces, con alguna ayuda, con hombres que estaban en ese lugar, que le estaban apoyando, pusieron la fecha 21 de marzo de 1843. Cristo no vino el 21 de marzo. Muchos desistieron ya cuando pasó 1843. Pero no había sido una fecha anunciada así como el 22 de octubre. Solo había sido una mención que se había rumoreado por ahí. Luego muchos pusieron la fecha de 21 de marzo de 1844. Pero tampoco Jesús vino. Por eso, lo que ven ahora, End of the World, esto se publicó en agosto de 1844. Después que pasó el chasco de 21 de marzo, ellos pusieron la fecha de 22 de octubre. Y ustedes sabían que la prensa nacional de ese entonces publicaba mucho en cuanto al movimiento millerita. En este libro, Portadores de Luz, nos habla. Nos dice la página 44. Los predicadores milleritas, con sus carteles, con el cartel profético de 1843 y también con el cartel de End of the World. Y los millones de páginas de publicaciones milleritas ciertamente concentraron la atención popular en lo que podría ocurrir en el transcurso de 1843. El milenio y el fin del mundo, decía un erudito, eran temas de conversación diaria. La prensa nacional siguió con interés los movimientos de Miller, Himes y los otros dirigentes. Las columnas de los diarios estaban repletas de anuncios de publicaciones milleritas y anti-milleritas. En los periódicos de los Estados Unidos de Norteamérica se hablaba mucho en cuanto al movimiento millerita. Muchos seguían a Guillermo Miller, pero no lo seguían con el interés de predicar el mismo mensaje, sino para difamarlo y para hacerle quedar mal ante la prensa. Había periódicos milleritas y muchos periódicos antimilleritas en ese entonces, pero la prensa estaba hablando y de boca en boca se escuchaba del fin del mundo. Pero muchas veces el enemigo ha tratado de silenciar a Miller y a sus asociados. Nos dice el libro Conflicto de los Siglos, la página 385, el párrafo 1. El instigador de todo mal no trató únicamente de contrarrestar los efectos del mensaje del advenimiento, sino de destruir al mismo mensajero. Miller hacía una aplicación práctica de la verdad bíblica a los corazones de sus oyentes, reprobando sus pecados y turbando el sentimiento de satisfacción de sí mismos. Y hubo enemigos que conspiraron para quitarle la vida a su salida del local de reunión. Pero hubo ángeles guardianes entre la multitud, y uno de ellos, bajo la forma de un hombre, tomó el brazo del siervo del Señor y lo puso a salvo del populacho furioso. Su obra no estaba aún terminada, y Satanás y sus emisarios se vieron frustrados en sus planes. Ahí vemos que el diablo, el enemigo, ha hecho todo lo posible para silenciar a Guillermo Miller y a sus asociados. Y en una ocasión,
Había ahí hombres instigados por el poder del mal que querían asesinar a Guillermo Miller. Pero cuando él salió del lugar de las conferencias, ángeles estaban aguardándole para que nada le pasase, para que nada le ocurriese a él. Pero vemos que Dios ha protegido a su siervo. El diablo quería hacer todo lo posible para silenciar al siervo de Dios, pero no lo consiguió. Y se escuchó una voz en el año 1843, una voz diferente de la cual no se había escuchado antes. El mensaje del segundo ángel: ha caído Babilonia. El mensaje del primer ángel se dio con Guillermo Miller y sus asociados. Dijeron: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio había llegado. Pero también se estaba cumpliendo la profecía del segundo ángel, que era: salid de ella, pueblo mío. Nos sigue diciendo el libro Portadores de Luz, la página 45. Salid de Babilonia. Aquí podemos ver lo que hablábamos, End of the World, 22 de octubre. Pero aquí también está una sección que titula Salid de Babilonia, la cual vamos a dar lectura. Pero ese verano de 1843 se escuchaba una voz diferente en Ohio, en Cleveland. Tal vez el predicador millerita más amado, Charles Fitch, predicó un sermón poderoso basado en Apocalipsis 18. Ha caído la gran Babilonia. Salid de ella, pueblo mío. Los milleritas, junto con la mayoría de los protestantes, habían identificado al papado con la Babilonia de este pasaje. Fitch fue mucho más allá que esto al tildar a todo el mundo cristiano como Babilonia, por causa de su oposición a la doctrina de que el tiempo del regreso de Cristo estaba a las puertas. Apeló a todos los verdaderos cristianos a salir a la luz del advenimiento cercano, o correr el riesgo de perderse. Aunque la mayoría de los dirigentes milleritas del este al principio se manifestaron fríos al llamado de Fitch a separarse, algunos como George Storrs y Joseph Marsh, director de Voice of Truth, lo aceptaron. Se escuchó una voz diferente en los Estados Unidos de Norteamérica. Salid de ella, pueblo mío. La voz dada por Charles Fitch, el mismo que diseñó el diagrama profético que nos narra el libro de Habacuc. Él dijo: ha caído Babilonia. Muchos reformadores, al leer el pasaje de las Escrituras que nos habla Apocalipsis 18, dijeron que la gran Babilonia es solamente la Iglesia Católica. Pero Fitch dijo: si Babilonia la grande es la Iglesia Católica, también tiene que tener sus hijas. Pero también él proclamó el mensaje, que todas las iglesias que rechazaban el mensaje del advenimiento también constituían Babilonia. Había muchas iglesias en ese entonces. Estaba la iglesia presbiteriana, estaban los bautistas, estaban los metodistas, donde salió la mensajera del Señor. También estaba un grupo llamado Conexión Cristiana, que muchos pioneros del mensaje adventista salieron de esa iglesia. Y había muchas iglesias en ese entonces. Pero una voz escuchó de Charles Fitch: salid de ella, pueblo mío. Tildaba a todas las comunidades cristianas como Babilonia, porque estaban rechazando el mensaje del segundo advenimiento. Y esa proclamación también se hizo evidente en la profecía de Apocalipsis 14, porque se cumplió en el verano de 1844. Salid de ella, pueblo mío. Y eso lo confirma la mensajera del Señor en el libro Conflicto de los Siglos. Y se aplica a Babilonia, a aquellas comunidades cristianas que en un momento fueron puras y luego se corrompieron. Así como los metodistas. En un momento Dios los utilizó, pero cuando rechazaron el mensaje de Guillermo Miller, estaban haciendo la misma tarea de los judíos cuando rechazaron a Cristo en la época del mensaje de Cristo. Estaban rechazando a Cristo mediante las profecías. Y así se cumplió la profecía de Apocalipsis 14. Y hoy Babilonia se aplica también a muchas iglesias que fueron puras en su momento y se corrompieron, donde entra la apostasía omega, donde se practica
muchas abominaciones que el mundo practica, las fiestas paganas, los aniversarios y muchas doctrinas erradas que predican las iglesias caídas, se aplican a ellas Babilonia también. Y eso lo entendió muy bien el pionero Charles Fitch. Y ya pasando al chasco, muchos dijeron, ¿por qué Jesús no vino en marzo? ¿Por qué Cristo no ha venido? Entonces muchos hombres estudiaron las profecías y más que todo estudiaron el día que Cristo vendría. Nos dice en el libro Portadores de Luz, la página 47. A lo largo de 1843, las críticas de sus opositores forzaron a los dirigentes adventistas a un estudio más cuidadoso de la cronología. Como resultado, James, Leach, Apollos Hell, Sylvester Bliss y otros se convencieron de que deberían usar métodos más exactos para calcular el año judío conservado por los estrictos judíos caraítas. Muchos se preguntaban por qué Jesús no vino, y muchos estaban esperando qué fecha vendría Cristo. Así Guillermo Miller estudiaba el calendario judío. Con ese calendario ellos habían deducido que Cristo vendría el 21 de marzo de 1843 en la primavera. Pero con un estudio más meticuloso, se podría decir, con un estudio más detalloso, ellos descubrieron una verdad que iba más allá, con un hombre llamado Samuel Snow. Samuel Snow ha sido el primero en que dijo que Cristo vendría el 22 de octubre de 1844 y muchos hermanos lo apoyaron. Se nos cuenta que José Bates estaba predicando a muchos hermanos, diciéndoles que no desistan de su fe, que sigan perseverando en la fe adventista. Y vino un hombre en caballo y una hermana le dio parte a ese hombre. Le dijo, dejemos hablar al hermano Snow. Y José Bates le dio lugar. Y Samuel Snow había sacado sus conclusiones. Él había estudiado el calendario judío caraíta, que ese calendario nos mandaba directamente a la profecía del 22 de octubre. Él había estudiado el libro de Levítico, que el día de la expiación caía el día 10 del séptimo mes. Pero ellos, en su estudio, fijaron que la purificación del santuario tenía que ser la tierra. Entonces vino el hermano Snow y explicó lo que él había estudiado. Y nos dice el libro Portadores de Luz, la página 47. Snow había comenzado a viajar como conferenciante del advenimiento en 1842. Un estudio intensivo del tabernáculo mosaico y de los tipos en los festivales judíos lo convencieron de que Cristo regresaría en ocasión del día de la expiación judío, en el séptimo mes del año. Esto sería en el otoño en vez de la primavera de 1844. Snow comenzó a promover esta posición en la ciudad de Nueva York durante el invierno de 1843 y 1844. Al principio, otros líderes del advenimiento le prestaron poca atención, aunque Miller había sugerido una posibilidad similar en mayo de 1843. Entonces el pastor Snow se había adelantado a Miller. Miller estaba estudiando por qué Jesús no vino en la primavera. Pero en los estudios de Samuel Snow, muchos se dieron cuenta de que Cristo vendría el 22 de octubre de 1844. Los judíos celebraron las fiestas y el Yom Kippur caía un 23 de septiembre de 1844. Y muchos desde entonces tildaron al movimiento adventista que estaban errados de que el día Yom Kippur tenía que caer el 23 de septiembre. Pero ellos se dieron cuenta de que los judíos caraítas, los que conservaban las fiestas anuales, como en el Antiguo Testamento, ellos celebrarían el Yom Kippur el 22 de octubre de 1844. Y muchos hoy en día dicen del movimiento adventista que estaban errados porque el Yom Kippur era el 23 de septiembre. Pero así como hombres como Samuel Snow se dieron cuenta que los verdaderos judíos caraítas tenían otro calendario,
que estaba un mes de diferencia con los judíos rabínicos. Y así surgió el movimiento del séptimo mes con Samuel Snow. Así él vio en Levítico 23-24 lo que nos dice: habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Y el verso 27 nos dice: a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Al principio, Guillermo Miller y Joshua B. Himes estaban en contra de fijar una fecha, pero solo una semana antes o 2 semanas antes, ellos aceptaron que Cristo vendría el 22 de octubre. Nos dice el libro Conflicto de los Siglos, hablando de la purificación del santuario. Bajo el régimen mosaico, la purificación del santuario, o sea, el gran día de la expiación, caía en el 10º día del séptimo mes judío, cuando el sumo sacerdote, habiendo hecho expiación por todo Israel y habiendo quitado así sus pecados del santuario, salía a bendecir al pueblo. Así se creyó que Cristo, nuestro sumo sacerdote, aparecería para purificar la tierra por medio de la destrucción del pecado y de los pecadores, y para conceder la inmortalidad a su pueblo que le esperaba. Ellos estudiaron los meses judíos, las fiestas de Levítico 23, y se dieron cuenta del día 10 del séptimo mes. Pero ellos pensaban que la purificación del santuario iba a ser la purificación de la tierra y Cristo vendría. Nos sigue diciendo el libro: el 10º día del séptimo mes, el gran día de la expiación, el tiempo de la purificación del santuario, el cual en el año 1844 caía en el 22 de octubre. Fue considerado como el día de la venida del Señor. Esto estaba en consonancia con las pruebas ya presentadas de que los 2300 días terminarían en el otoño, y la conclusión parecía irrevitable. Y ya para agosto de 1844 se dio la profecía. Jesús vendrá el 22 de octubre de 1844. Sacaron periódicos, como hemos visto el periódico El fin del mundo, 22 de octubre de 1844. Desde ese entonces muchos vendieron sus propiedades, muchos vendieron sus casas. José Bates vendió todo lo que tenía para la proclamación. Muchos cerraron desde ese entonces sus negocios y pusieron en sus puertas: Jesús vendrá el 22 de octubre de 1844. Se estaban haciendo las últimas conferencias milleritas en la gran carpa del noreste de los Estados Unidos de Norteamérica. Llegó el día y Cristo no vino. Y así se estaba cumpliendo la profecía de Apocalipsis 10. Vamos a ir a la Biblia, vamos a leer Apocalipsis 10, el verso 8 en adelante. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciendo que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Nos muestra el libro de Apocalipsis, la profecía. La voz que oí del cielo y habló otra vez conmigo. Está hablando el profeta Juan. Ese librito que se habla aquí es el libro de Daniel, especialmente la parte que estaba sellada y estaba velada al pueblo de Dios. El ángel le dice: toma y cómelo, y te amargará el vientre. El apóstol Juan para ese entonces ya no estaba existiendo, estaba muerto. La profecía tenía que cumplirse a Guillermo Miller y a los pioneros adventistas. Ellos comieron el librito. Ellos tomaron el librito, lo comieron. Entendieron las profecías. Pero nos dice: y te amargará el vientre. Esa parte de amargará el vientre es la parte del chasco. Aceptaron el mensaje que Cristo vendría,
Proclamaron el mensaje del primer ángel, proclamaron el mensaje del segundo al final, pero el mensaje que ellos proclamaron quedó en un chasco terrible. Y ese chasco fue lo que nos dice la profecía: te amargará el vientre. Entonces los pioneros adventistas tomaron el librito y lo comieron, y era dulce en su boca. El mensaje que habían recibido era dulce, que Cristo vendría. Era como la miel. Pero cuando ellos entendieron, les amargó el vientre, porque Cristo no vino el 22 de octubre. Esperaron en la mañana. Se levantaron así como un día glorioso, pensando que nunca más verían este mundo. Supongo que ellos desayunaron como siempre y fueron a una roca. Se nos cuenta que más de 50,000 a 100,000 personas fueron a esperar a Jesús. Y pienso que muchos fueron de temprano, así a las 5 de la mañana, o tal vez muchos durmieron en esa roca de ascensión. Llegó las 8 de la mañana, llegó las 9, las 10, las 11, las 12. Otros ya estaban desistiendo y se fueron. Llegó la tarde, 3 de la tarde, llegó las 6 de la noche ya, atardeciendo. Muchos ya se fueron y desistieron de su fe, pero muy pocos sigue esperando a Jesús. Llegó las 8 de la noche, las 10 de la noche, y más gente se fue. Y muy pocos estaban con esas ansias diciendo: tal vez Jesús venga dentro de una hora. Vino las 12, y ellos, con todo el dolor de su corazón, lloraron hasta que amaneció. Nos dice el libro Mujer de Visión, la página 22, el párrafo 4. Con el aliento contenido, los adventistas, no menos de 50,000 y probablemente cerca de 100,000, esparcidos a lo largo de la sección noreste de Norteamérica, se levantaron para saludar el día memorable, el martes 22 de octubre de 1844. Las horas de la mañana pasaron lentamente, llegó el mediodía y luego la tarde. Finalmente las tinieblas descendieron sobre la tierra, pero todavía era el 22 de octubre. Y seguiría siéndolo hasta la medianoche. Finalmente llegó esa hora, pero Jesús no vino. Y nos cuenta la experiencia de Hiram Edson. Él dijo en sus propias palabras: nuestras más caras esperanzas y expectativas quedaron destrozadas, y se apoderó de nosotros un ansia de llorar como yo nunca había experimentado antes. Parecía que la pérdida de todos los amigos terrenales no podía compararse a este dolor. Lloramos y lloramos hasta que amaneció. Ellos habían dejado todo. Habían dejado sus trabajos, habían dejado sus salarios, y muchos habían dejado a sus familias para unirse a este mensaje. Dejaron todo para la proclamación del clamor de medianoche. Llegó el martes 22 de octubre de 1844 y Jesús no había venido. Como nos cuenta el hermano Hiram Edson, lloramos y lloramos hasta que amaneció. Nuestras esperanzas quedaron destrozadas, nos cuenta. ¿Y qué hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos estado en 1844? Nuestra fe hubiera estado firme en ese entonces. A veces nos chasqueamos de muchas cosas pequeñas. Imagínense el gran chasco que hubo en 1844. Realmente los que perseveraron después del chasco tenían una fe inquebrantable. Muchos se fueron. Tan solo 50 personas quedaron firmes. Y se cumplió Mateo 25 de la parábola de las 10 vírgenes. Tenían la palabra de Dios, tenían sus lámparas, pero las que desistieron después del 22 de octubre fueron las que no tenían el aceite consigo. Esta es la roca de la ascensión donde muchos milleritas esperaron que Cristo viniera el 22 de octubre de 1844. Y antes que pase el chasco, me asombra a mí al leer los libros. Muchos querían hablar en lenguas. Muchos dijeron: vamos a Jerusalén, ahí tenemos que esperar a Jesús.
Pero Miller y Joshua B. Hines y muchos hombres de ese entonces dijeron, no tenemos que ir ahí. Tenemos que esperar aquí a Jesús. Muchos dijeron, tenemos que hablar en lenguas porque Jesús va a venir. Y muchos se aprovecharon para engañar a la gente en ese entonces. Hubo mucho fanatismo antes del 22 de octubre, así como hoy hay mucho fanatismo, hay muchas doctrinas erradas, y esto se va a ir aumentando más. Solo me pregunto, ¿cómo nuestra fe hubiera estado si nosotros hubiéramos estado el 22 de octubre esperando a Jesús? ¿Hubiéramos perseverado en la fe o hubiéramos desistido de la fe? Hablando del pasaje que hemos leído de Apocalipsis 10, nos dice el libro Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith, hablando el pionero Uriah Smith, la página 173, el párrafo 2. Este mensaje de la venida del Señor en 1844 se difundió rápidamente por toda la América y otras partes del mundo. Conmovió enormemente los corazones de los hombres y sacudió las iglesias protestantes de aquel tiempo. Decenas de millares esperaban que el Señor vendría al fin del gran periodo profético de los 2300 días, en 1844. Hicieron todos los preparativos para recibirle con gran gozo y alegría, y luego se produjo la amargura de la desilusión, porque el Señor no vino. Su error consistió en no comprender la naturaleza del acontecimiento que había de suceder al fin de este periodo profético, y no en su manera de calcular el tiempo. Por consiguiente, leemos en el versículo 10, el librito era dulce en mi boca como la miel, y cuando lo hube devorado, fue amargo mi vientre. Más obra que hacer. Pero la desilusión no demostraba que el movimiento no fuese del Señor, porque en este capítulo 10 de Apocalipsis, Él anticipa aquello mismo que se experimentó entonces. Y en el último versículo señala a sus hijos una tarea de extensión mundial que debían cumplir antes de su gloriosa aparición, porque su obra no había terminado aún. Esta obra se presenta con mucha amplitud en los mensajes de los tres ángeles del capítulo 14. Después del 22 de octubre, muchos desistieron de su fe. Hubo una burla para aquellos que seguían creyendo que Jesús vendría pronto. Ellos no entendieron por qué su Salvador no vino. Guillermo Miller se preguntaba, ¿por qué Jesús no has venido? ¿En qué hemos fallado en la profecía? Muchos dijeron, la fecha de 22 de octubre no es profética. Miller está mal. Miller ha sido el que nos ha guiado a esto. Mejor yo me voy al mundo. Muchos dijeron de esa manera. Muchos aceptaron el mensaje solo por miedo. Pero en su corazón no había un arrepentimiento sincero. No había unas ansias de esperar a Jesús. Y ellos desistieron de la fe. Los pocos que aceptaron el mensaje y estuvieron firmes después del chasco, fueron los que investigaron por qué Jesús no había venido. Se burlaron, la prensa se burló, los vecinos se burlaron de ellos. Una burla tan grande que tal vez nosotros nunca vamos a experimentar. Y el 23 de octubre surgió algo inesperado. Como ustedes pueden ver aquí, Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Un hombre llamado Hiram Edson, el que experimentó el chasco, estaba siendo burlado por mucha gente el 23 de octubre de 1844. Ellos reunieron a muchos hermanos para reanimar la fe de ellos. Oraron al Señor y dijeron, estamos firmes en tu presencia. Estamos seguros de que nos has guiado hasta aquí, pero ayúdanos a comprender por qué no has venido. Y caminando Hiram Edson entre los maizales, y él vio pasar a Jesús del lugar santo al lugar santísimo. Y le miraba a un hermano que le acompañaba a él, apellidado Crozier. Los dos estaban caminando entre los maizales. Pero Hiram Edson vio a Cristo pasar del lugar santo
al lugar santísimo. Entonces, cuando él vio esa visión, cuando él vio la explicación, se dio cuenta que la purificación del santuario no era la tierra, que el santuario no era la tierra, sino era la purificación en el cielo. Y ahí ellos, con un grupo de hermanos, estudiaron las profecías, estudiaron la relación del santuario, estudiaron por qué Jesús no había venido. Y así se iban armando cada pilar de la fe adventista. Por otro lugar, José Bates estudiaba la verdad del sábado. Antes del chasco ya había algunos hermanos guardando el sábado, así como la hermana Raquel Preston. Ella ya era guardadora del sábado. Ella era una millerita también. Y ella también le instó a un pastor apellidado Wheeler que guardara el sábado. Y unos meses antes que Cristo pasara del lugar santo al lugar santísimo, muy pocos ya guardaban el sábado. Entonces ese mensaje llegó al pionero José Bates. Y José Bates estudió las profecías, la relación con el sábado. Y se conocieron José Bates y el grupo que estudió el santuario con Hiram Edson. Y así iban compartiendo la doctrina y preguntándose por qué Jesús no vino. Y así se iba uniendo el gran movimiento adventista. Jesús no vino a la tierra como lo esperaba la compañía que le aguardaba gozosa para purificar el santuario, limpiando la tierra por fuego. Vi que era correcto su cálculo de los periodos proféticos. El tiempo profético había terminado en 1844. Y Jesús entró en el lugar santísimo para purificar el santuario al fin de los días. Ellos entendieron el mensaje de la purificación del santuario, que no era la tierra, sino era en el cielo. Y este mensaje resonó por todos los lugares. Empezaron a armar así folletos, explicando con el diagrama que Cristo había pasado del lugar santo al lugar santísimo, y que un segundo diagrama vino en 1850, ya realizado por los pioneros, realizado por el hermano Otis Nichols. Pero ellos se dieron cuenta de la purificación del santuario y dio luz para que estudiaran las verdades que hoy nos caracterizan como adventistas. La equivocación de ellos consistió en no comprender lo que era el santuario, ni la naturaleza de su purificación. Cuando miré de nuevo la compañía que aguardaba chasqueada, parecía triste. Examinó cuidadosamente las evidencias de su fe, siguió hasta su conclusión el cálculo de los periodos proféticos, pero no pudo descubrir error alguno. Muchos, después del chasco, dijeron que la fecha 22 de octubre era una fecha errada y que se habían equivocado en los cálculos proféticos. Pero muchos dijeron que esta fecha había pasado algo, no sabían qué, pero ellos estaban seguros de que había pasado algo. Y cuando Hiram Edson vio a Cristo pasar del lugar santo al lugar santísimo, entonces estudiaron el libro de Éxodo, estudiaron Hebreos, la relación del santuario celestial, primeramente la del santuario de la tierra y luego el santuario celestial. Y nos preguntamos, ¿por qué pasaron el chasco? ¿Por qué Jesús no vino? Habían dejado todo para la proclamación. ¿Y por qué habían pasado ese chasco? Y la respuesta solo es una. Dios quería probar a su pueblo. Nos dice el libro Primeros Escritos, la página 235, el párrafo 2. Vi a los hijos de Dios que esperaban gozosamente a su Señor, pero Dios quería probarlos. Su mano encubrió un error cometido al computar los periodos proféticos. Vemos el diagrama profético y nos muestra el final de las 2300 tardes y mañanas que concluiría el año 1843. Pero nosotros sabemos que concluyó el año 1844. Nos dice la cita que Dios mismo con su mano había cubierto para que ellos no pudiesen comprender, porque Él quería probar a su pueblo. Nos sigue diciendo, quienes esperaban a su Señor
No advirtieron la equivocación, ni tampoco la echaron de ver los hombres más eruditos que se oponían a la determinación de la fecha. Dios quería probarlos a ellos. Con su mano Él había cubierto para que no pudieran comprender a su totalidad. Así se cumplía la profecía de Apocalipsis 10 del librito, que será amargo en el vientre y luego será dulce en la boca. Ellos habían pasado lo mismo que pasaron los discípulos. Ellos no comprendieron el mensaje de las 70 semanas. Ellos no comprendieron que a la mitad de la semana Jesús moriría. Cuando Cristo les hablaba de la muerte, cuando Cristo les hablaba de su muerte, ellos no comprendían. Ellos pensaban que Jesús reinaría en Jerusalén, que tuviera un reino terrenal. Y cuando Jesús murió, estaban totalmente con un corazón destrozado, mirando a aquel que habían seguido. Los discípulos tal vez dijeron: hemos seguido en vano a Jesús. Hemos seguido en vano porque está allá colgado en un madero. Pero cuando Cristo resucitó y cuando ascendió al cielo, ellos entendieron que la profecía tenía que cumplirse, que Jesús tenía que dar su vida para salvarnos. Así mismo pasaron los adventistas, los primeros adventistas, el grupo millerita. Ellos pensaban que estaban dando el mensaje de Cristo y lo estaban dando. Era el mensaje del Salvador. Pero ellos no comprendieron la relación del santuario. Nos dice el libro Conflicto de los Siglos, la página 401, el párrafo 2. Como los discípulos se equivocaron en cuanto al reino que debía establecerse al fin de las 70 semanas, así también los adventistas se equivocaron en cuanto al acontecimiento que debía producirse al fin de los 2300 días. Ambas escuelas cumplieron la voluntad de Dios, proclamando el mensaje que Él deseaba que fuese proclamado, y ambas, debido a su mala comprensión del mensaje, fueron desengañados. Así como los discípulos estaban haciendo la obra de Dios, pero no comprendían totalmente lo que acontecería, asimismo los pioneros adventistas, los milleritas, estaban haciendo la obra de Dios, pero al final les tocó un desengaño. Pero todo eso se comprendió a la luz del santuario. Nos sigue diciendo el libro Primeros Escritos, la página 235, el párrafo 2. Dios quiso que su pueblo tropezase con un desengaño. Pasó la fecha señalada y quienes habían esperado con gozosa expectación a su Salvador quedaron tristes y descorazonados, mientras que quienes no habían amado la aparición de Jesús, pero por miedo habían aceptado el mensaje, se alegraron de que no viniese cuando se le esperaba. Su profesión de fe no había afectado su corazón ni purificado su conducta. Muchos solo por miedo habían aceptado el mensaje. No habían aceptado de corazón. No querían ver a su Salvador. Después de eso vino el chasco. Y así, muchos de ellos que aceptaron al principio fueron los mismos burladores a los que seguían estudiando las profecías. Pero Dios mismo quiso que fuese así. Quería probar a su pueblo. Y esto nos sirve a nosotros para nunca más poner una fecha para la venida del Señor. Los que ponen fecha hoy se burlan de aquellos que en 1843 y 1844 proclamaron el segundo advenimiento. Muchos hoy ponen fechas para la ley dominical, para la venida de Cristo, pero ellos no se dan cuenta que al poner fechas se están burlando del gran movimiento adventista que Dios guió. Por eso es muy peligroso poner una fecha. Muchos pusieron fechas para la venida de Cristo y no vino. Pusieron 2008, 2012, 2015, otros 2017 y Jesús no vino. Y a consecuencia de eso, quemaron los libros del espíritu de profecía. Quemaron matinales, quemaron libros del don profético. Satanás había trabajado en esas mentes. Por eso es muy importante estudiar este tema. Cómo hemos iniciado con el gran movimiento adventista.
Terminando, quiero leer estas últimas citas. Conflicto de los siglos, la página 431, el párrafo 2. Al rechazar la amonestación del primer ángel, rechazaron los medios que Dios había provisto para su redención. Despreciaron al mensajero misericordioso, que habría enmendado los males que los separaban de Dios. Y con mayor ardor volvieron a buscar la amistad del mundo. Tal era la causa del terrible estado de mundanalidad, apostasía y muerte espiritual que imperaba en las iglesias en 1844. Al rechazar el mensaje del primer ángel, al rechazar el mensaje del segundo advenimiento, despreciaron a Cristo mediante las profecías. Al despreciar a su mensajero, se estaban separando de Dios mismo. Y cuando pasó el chasco, buscaron la amistad del mundo. Y en las iglesias protestantes había un estado de mundanalidad, un estado de apostasía por rechazar el mensaje del advenimiento. Pero estaban felices aquellos que habían sigue estudiando las profecías y habían visto que había una cadena de verdades, que les había llegado la luz del segundo advenimiento. Historia de la Redención, la página 382, el párrafo 4. Cuando las iglesias desdeñaron el consejo de Dios al rechazar el mensaje adventista, el Señor a su vez las rechazó. El primer ángel fue seguido por un segundo que proclamaba: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14:8. Ellas no querían escuchar el mensaje de Miller y rechazaron ese mensaje. Y Dios las rechazó a ellas. Eso nos muestra a nosotros que si nosotros rechazamos las verdades, rechazamos nuestra historia, Dios mismo nos rechazará a nosotros. Dios mismo nos rechazará a nosotros. Y en el día del juicio vamos a estar como aquellas que no tuvieron las lámparas, que no tuvieron el aceite, el Espíritu Santo morando en sus corazones. Las vírgenes tenían las lámparas, tenían la palabra de Dios, tenían la verdad, pero les faltó el Espíritu Santo en sus corazones. Que esta historia a nosotros nos pueda reflexionar de cómo Dios ha levantado a un pueblo, pero tristemente muchos están rechazando esta fecha, están rechazando y no quieren ver lo que aconteció en el pasado. No quieren ver lo que está aconteciendo hoy en día. Se centran solamente en lo que dice el pastor. Y cuando llega el día del pastor, ellos solo honran al hombre y no honran a Cristo. Y no recuerdan lo que aconteció en el pasado. Y hemos visto que es tan importante ver nuestra historia como movimiento. Porque si no, vamos a cometer los mismos errores de los que rechazaron este mensaje. Quiero terminar con esta cita de la mensajera del Señor. Consejo para la Iglesia, la página 654, el párrafo 1. Estas palabras lo escribió la mensajera del Señor antes de su muerte. Al recapacitar en nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso de su progreso hasta nuestra situación actual, puedo decir: alabemos a Dios. Mientras contemplo lo que el Señor ha hecho, me siento llena de asombro y confianza en Cristo como nuestro caudillo. No tenemos nada que temer del futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. Al recapacitar en lo que aconteció en el pasado, podemos decir: gloria a Dios. Gloria al Señor. Tú has levantado un pueblo. Tú has levantado al pueblo adventista. Tenemos que sentirnos gozosos de esta fecha, que aconteció muchos acontecimientos. Pero hoy en día, tristemente, muchos honran más a un hombre y olvidan esta fecha tan importante. Solamente los verdaderos adventistas son los que recuerdan su historia, los que siguen al Cordero por donde quiera que va, los que están proclamando el mensaje de los 7 pilares
y no aquellos que honran a un hombre y olvidan esta fecha. Se vienen muchos acontecimientos ahora. Estamos viviendo en el nuevo orden mundial. La ley dominical está a las puertas. Muy pronto la puerta de la gracia se cerrará. Pero nosotros no tenemos nada que temer al futuro, a lo que acontecerá, a menos que olvidemos nuestra historia como movimiento adventista. El Espíritu Santo nos hace esa invitación hoy, de volver a las sendas antiguas. Lo que iniciaron los pioneros, lo que inició Guillermo Miller, lo que iniciaron ellos, nosotros tenemos que continuar ese mensaje. Queremos que Cristo venga pronto. Queremos ver a nuestro Salvador. Queremos encontrarnos con nuestros seres queridos. Queremos tener vida eterna. Queremos estar con Cristo por la eternidad. Entonces, proclamemos este mensaje que Dios nos ha dado al pueblo adventista. No despreciemos nuestra historia. No nos avergoncemos de nuestra historia. Proclamemos este mensaje que Dios nos ha enviado, porque Cristo está a las puertas. Jesús muy pronto vendrá, y es nuestra esperanza que nos mantiene hoy vivos. Nos mantiene con esas ganas de poder ver a Jesús. Pero tenemos que estar con ese corazón como estaban los pioneros en la década de 1840, de dar todo para este mensaje, porque queremos que Cristo venga pronto. Que esta historia nos haya ayudado a nosotros, que esta historia nos haya ayudado a nosotros para volver a nuestras raíces como movimiento adventista. Nos dice el libro Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén, así sea. Ven, Señor Jesús. Te invito a que puedas orar conmigo. Yo aquí me voy a arrodillar y le vamos a pedir a Dios que nos dé las ansias de poder predicar este mensaje que nos ha dado en su palabra. Querido Padre que estás en los santos cielos, te damos gracias por este estudio de este momento. Te hemos fallado como pueblo, Señor, pero puedas perdonarnos. Ayúdanos a proclamar el mensaje que tú has puesto en tu palabra. Has guiado a un pueblo para que proclame ese mensaje. Tristemente muchos están rechazando la fecha 22 de octubre, pero nosotros lo queremos afirmar y queremos que nuestro Salvador venga muy pronto. Que todo eso termine, que termine el sufrimiento, el dolor, la pena, y podamos estar para siempre con nuestro Señor. Va a ser muy difícil lo que nos acontece. Va a ser muy difícil lo que viene en el futuro. Pero creemos en ti y creemos que vas a estar con nosotros hasta el final, Señor. Que puedas bendecir a cada uno, cada una que está escuchando el video. Y puedas darnos el carbón encendido y las ansias de predicar tu palabra. Así como la década de 1840. Todo eso te lo pido sin merecerlo. En el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.